Eh, entonces decíamos, ¿no? Cuando uno eh, empieza a investigar y empieza a indagar sobre movimientos sociales, se va dando cuenta que en América Latina, sobre todo desde la década del 70 para acá, ahí, digamos, surgen, emergen, aparecen una serie de movimientos sociales que tienen, digamos, como propósitos de lucha, de conquista de derechos diferentes, dependiendo de las características de cada uno de los países, ¿no? Por eso, bueno, ustedes elijan uno, y ese movimiento social que es el que tienen que describir, ahí está la investigación. Que cuando ustedes digan, bueno, yo quiero investigar sobre movimientos sociales, no sé, de Brasil, por ejemplo, los sin tierra, los movimientos sociales, muy importantes, ¿no? Pueden ser otros en Argentina que son históricos, ¿no? Muy arraigados profundamente en el corazón de los argentinos, que tienen que ver con los movimientos sociales en torno a la lucha por los derechos humanos, ¿no? Abuelas, madres, hijos, esos son movimientos sociales. Hay otros que son más cercanos en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, los movimientos sociales en torno a, a la lucha por la conquista de los derechos sociales, y uno que es fundamental, que es el derecho a trabajar, ¿no? Entonces acá en Argentina hay muchos movimientos sociales de trabajadores eh, que están buscando sostener sus empleos, y que una de sus estrategias es la recuperación de empresas, de fábricas. Hay muchas fábricas bajo control obrero, y eso parte de movimientos sociales, ¿no? Bueno, y así, hay un montón. En Chile, hay muchos, en Chile hay algunos. Bueno, en todos los países de América Latina hay movimientos sociales. Tienen características particulares. Un movimiento social no es un sindicato, no es lo mismo, ¿no? Esa es la característica, es otro actor político muy importante. Entonces están los partidos políticos, los sindicatos, que son como los actores políticos clásicos, y después están los movimientos sociales que surgen en América Latina. En América Latina y en el mundo, qué sé yo, por ejemplo, en Europa hay movimientos sociales que dan cuenta también de sus preocupaciones, por ejemplo, los antiglobalización. Eso es un movimiento social bastante interesante, y que tiene, bueno, algunas como facciones extremistas y pues, violentas, ¿no? Bueno, y hay un montón de movimientos, así, sucesivamente. Las profesoras les pidieron que ustedes se concentren en los movimientos sociales de América Latina, que son muy ricos, muy interesantes. Hay un movimiento social que a mí me parece muy interesante para analizar, y yo no me acuerdo bien cómo se llama, pero bueno, es bastante reciente, digamos, de los 90 para acá, en México, que es sobre las madres de las personas que han sido asesinadas por el narcotráfico, ¿no? Porque el narcotráfico, hay muchos estados en México que son como narcoestados, sobre todo los estados del norte de México. Y tienen prácticas sobre los que se quejan, o aquellos que se oponen, ¿no? De desaparición de personas, de tortura, digamos, de violaciones severas, y los estados están, eh, bueno, digamos, ejerciendo el terror de esa manera. Entonces hay un movimiento social allá muy interesante de las mujeres, ¿no? Bueno, justamente que hacen estas denuncias, ¿no? Bueno, que lo pusieron en el tapete, y, y así, digamos, ¿no? Después hay otro que es el más clásico, el más conocido en México, que es el de los zapatistas. Ese es otro movimiento social muy interesante, que tiene como una raigambre indigenista, ¿no? Es una tradición histórica muy antigua en América Latina, estos movimientos de protesta de raigambre indigenista, en Perú, en Ecuador, ¿no? En Bolivia, bueno. De hecho, en Bolivia, uno de los movimientos sociales, que es el de el movimiento que luchaba justamente por la legalización del cultivo de la coca, llevó digamos, un candidato y logró que fuera presidente, que es Evo Morales. Después lo que pasó con Evo Morales y todo lo demás, eso es otro cantar político en Bolivia. Pero ese movimiento social de la legalización del cultivo de la coca hizo eso en Bolivia, por ejemplo.
Pero tenía, no era, ellos no luchaban solamente para poder cultivar la planta de la coca, porque era una cuestión cultural profunda en los pueblos bolivianos, sino que tenía extracción indigenista, ideología indigenista, ¿no? Nosotros hoy lo conocemos con el nombre de una mirada colonial o multicultural. Pero es muy interesante lo que pasó en Bolivia con este movimiento particular, que es, ellos luchaban por eso, por ejemplo, porque les dejen cultivar la coca, porque estaba prohibida, porque no, de ahí cocaína, pero en realidad no, mascan coca porque está muy alta y de otra manera es muy difícil soportar la altura. Y así hay un montón. Por eso yo les digo, yo les estoy contando los que ahora me acuerdo, que son muchos, ¿eh? Y acá en Argentina hay muchos, en Chile, por ejemplo, también relacionados con los movimientos indigenistas, los mapuches que están reclamando que sean reconocidos sus derechos. Acá también, ¿no? La Confederación Mapuche. Bueno, y así ustedes ven, como les digo yo, que hay de todos los colores de movimientos sociales, que tienen diferentes reclamos y que no son ni sindicatos ni son partidos políticos, que esos son los actores sociales clásicos, ¿no? De nuestras sociedades democráticas occidentales. Estos movimientos son rupturistas en torno a que están reclamando otras cuestiones que pueden estar relacionadas con la vulneración de derechos o las desigualdades de un grupo de la sociedad minoritario, o que tenga que ver con, digamos, con derechos que sean, digamos, una conquista para la mayoría de la sociedad, ¿no? Muchos movimientos feministas, ¿no? Que se convirtieron en movimientos sociales, también, por ejemplo. Bueno, ustedes verán, investigarán allí. Lo importante es, fíjense, cuando ustedes entran en el Scholar Google, en el Google Escolar, ahí van a ver un montón de papers o de ensayos de trabajos, ¿no? Hay ensayos muy largos, muy complejos, hay otros ensayos muy simples y breves. Lo importante del ensayo es que tenga la argumentación clara, que esté su posición clara. Por eso les dice lo de las hipótesis, ¿no? Porque uno no desarrolla una investigación en un ensayo, uno lo que hace es como un trabajo preliminar, en donde uno lo que dice es, bueno, sobre este movimiento social yo voy a describir sus características, ¿no? Por ejemplo, en términos generales, las implicancias de las implicancias, bueno, las implicancias no tienen que ver solo con las consecuencias, las implicancias de su accionar en la sociedad argentina, neuquina, chilena, la que ustedes elijan, su relación con otros actores sociales, ¿no? ¿No? Digamos, ¿qué van a hacer ustedes? Eso es lo que se escribe en un ensayo, de estas características. Yo no les voy a pedir que ustedes me escriban un ensayo como Beatriz Arlo, que es una ensayista consagrada. Si es el primer ensayo, es un ejercicio que ustedes van a hacer. Por lo tanto, lo más importante del ensayo es lo siguiente: coherencia en la escritura, que tenga coherencia, que ustedes desarrollen una idea y se entienda esa idea, cómo va el desarrollo de la idea, ¿no? Cohesión en el texto, que este párrafo vaya diciendo lo mismo que los siguientes, y no que sea un corte y pego, corte y pego, corte y pego, que esté su voz clara allí, donde yo me pueda dar cuenta que es su escritura. ¿Por qué digo esto? Es bastante fácil darse cuenta cuando alguien toma ideas de otro y sin citarlos, porque viene con una forma de escritura y de pronto aparece algo, una idea maravillosa escrita de otra manera. Es fácil darse cuenta de eso. Citen, no hay problema. Sí, para eso están las citas. Ustedes toman ideas de otro, todos tomamos ideas de otro. Las citamos y ya está, ¿no? Tomen, eso se los enseñaron, cómo citar. Citen y listo. Y algún tipo de conclusión, algún tipo de cierre de esa idea, ¿no? Pero a mí lo que más me interesa en el cierre, en la conclusión, es que ustedes me puedan contar a grandes rasgos, no voy a pedir una cosa muy compleja, pero a grandes rasgos que me puedan contar de qué manera esa investigación que ustedes hicieron los puede ayudar para convertir eso en un objeto de enseñanza, porque es lo que a nosotros nos importa.
toda esa investigación, lo que a nosotros nos importa es de qué manera eso se convierte en un objeto de enseñanza. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes me van a contar, cuéntenme, como si estuviéramos charlando, cuéntenmelo. Bueno, con un poco más de precisión académica, pero es eso básicamente. Por eso es que les va diciendo que es como la descripción escrita de lo que uno va haciendo en forma casi como habitual cuando uno arma una propuesta de enseñanza. Uno define un tema, lee sobre ese tema, ¿no? Tiene hipótesis sobre ese tema, dice, bueno, esto sí, entonces esto me puede servir para analizar tal cosa o tal otra, ¿no? Acá puedo proponer esto, lo otro. En general, los movimientos sociales son un tema de... Ustedes lo han visto, en la secundaria vieron un montón de movimientos sociales, porque eso se ve mucho, sobre todo desde la materia de educación ciudadana, educación cívica, le decimos nosotros acá todavía, pero es eso, ¿no? Hay un montón de movimientos sociales. Los movimientos de derechos humanos acá de Argentina son todos movimientos sociales, chicos, ¿no? Bueno, por eso les digo, tienen características y características. Y bueno, digamos, eso que es, yo puedo estudiar mucho sobre, qué sé yo, por ejemplo, a mí hay un tema que me encanta, que me apasiona, sobre el que he escrito, es, por ejemplo, sobre el origen del movimiento obrero en Neuquén, ¿no? Entonces, yo he escrito sobre eso, sobre, por ejemplo, sobre el choconazo, sobre las huelgas de Pilas Vidor, ¿no? En la década del 60, mediados del 60, finales del 60. Es sumamente interesante. Ahora, yo investigué, escribí sobre eso. Bueno, ¿cómo hice yo después para eso llevarlo al aula? ¿No? Si yo tuviera que escribir eso, tendría que hacer un ensayo y contar cómo hice yo para toda esa investigación, transformarla en un objeto de enseñanza, que no es lo mismo investigar sobre eso y transformar eso en algo para ser enseñado, porque uno no puede enseñar todo lo que uno investigó sobre eso, va a enseñar algunas cosas, ¿no? Y ese es el recorte, eso es lo interesante. Porque uno dice, bueno, yo sé esto y las características y los principales referentes y las ideas, ¿sí? Pero entonces uno lo puedo enseñar porque estaría todo el año dando esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recortar. ¿De qué manera? Bueno, porque yo quiero trabajar un problema particular. Y este problema en particular me va a permitir trabajarlo desde este ángulo, desde acá. Por ejemplo, si yo quiero trabajar, no sé, el tema de la concientización, ¿no? No sé, medioambiental, por ejemplo, que quisiéramos Profe, trabajar eso. Sí, Suyay. a nosotros teníamos un trío, y nos surgió la pregunta, se la hicimos a Belén, Sí. pero no nos quedó muy claro. Uh-huh. Los pañuelos celestes son Sí. Movimiento un social. movimiento. No sé, es que yo no sé Y si eso. otra No, más, igual que estos los pañuelos grupos que verdes, vienen tampoco sé si surgiendo son como movimientos sociales. No lo tengo claro eso. Yo no lo ah. tengo claro. Yo no lo tengo claro, ¿eh? Ojo. No, Yo porque creo que Belén no. nos dijo también más o menos como que no, porque involucraba mucho el ámbito religioso y qué sé yo, entonces es como que no terminamos de comprenderlo, luego se lo íbamos a preguntar y no sé qué pasó, no lo hicimos. Ah, yo no lo tengo claro, pero entiendo por el concepto de movimiento social que no son un movimiento social. Porque el movimiento Ah, social tiene un nivel de organización, ¿viste? Y de cohesión, más allá que pueda contener diferentes posiciones políticas, en general son posiciones políticas similares, pero tienen como un proyecto de conquista de algún derecho en particular, ¿viste? En el caso, te lo digo no solo por los pañuelos celestes, sino también te lo digo por los pañuelos verdes, ¿no? Para mí el movimiento social no son un movimiento social. En todo caso puede ser como expresiones de ideologías, de determinadas ideologías, ¿no? O determinadas miradas en torno a algo que tiene que ver con, por ejemplo, el cuerpo de la mujer, ¿no? Esto que Rita Segato dice, que es un territorio de disputa de poder, el cuerpo de la mujer. Eso me encanta, Rita Segato, es muy interesante lo que ella plantea. Entonces dice que la sociedad occidental
hoy uno de los territorios en los que se disputa el poder de las ideologías es en el cuerpo de las mujeres. Y ella lo está diciendo en función de estas discusiones que está viendo en Argentina. Entonces, hay un sector de los pañuelos, vamos a llamar así, ¿no? Entre comillas, los pañuelos celestes, perdón, que por ejemplo postulan que la mujer, una vez que gesta, ya está, listo, tiene que gestarlo hasta el final. No importa cómo haya sido esa gestación, o sea, esa concepción, ¿no? No importa. No importa si es una niña, no importa si fue violada, no importa si tiene capacidad, si no tiene capacidad para tenerlo, si quiere, si no quiere, no importa, ¿no? Y después hay otra posición en torno a eso que dice, no, bueno, la mujer tiene que tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo, porque es su cuerpo. Entonces, ahí ella por eso habla de un territorio de disputa de ideologías. Porque de pronto hay otras personas que tienen decisión sobre tu cuerpo, sobre tu vida, ¿no? No importa la edad que tengas. Bueno, eso, para mí, estas dos corrientes o estas posiciones en torno a esto no son movimientos sociales, porque no tienen cohesión, no tienen un nivel de organización, y porque yo no encuentro allí como una necesidad de conquista de derechos. Para mí no lo son. Igual me comprometo a investigarlo, ¿sí? Y No. cuando tenga la respuesta se la digo. O por lo menos mi posición. Puede ser también el ensayo, podría ser suya. Y mira, podría ser por qué los pañuelos celestes no son un movimiento social, ¿no? Eso podría ser un ensayo también. ¿Por qué no lo son? ¿No? Y ahí vos, digamos, podés discurrir en torno a qué es un movimiento social, compararlo con otro, y por qué no lo son, en realidad, ¿no? O los pañuelos verdes, digo yo. Lo de los pañuelos me parece medio peyorativo, pero estas posiciones. Sí, ¿quién me iba a hacer otra pregunta? Yo, profe, Dígame. entonces, por ejemplo, mamás cultivan. Ah, Sí sí, sí, sería sí. un movimiento social porque tienen o sea, están peleando por una ley, tienen una organización, están Sí, administrados. sí, yo Sí, creo que sí, que ellas son las que están luchando por la legalización del cultivo de la marihuana con fines medicinales, ¿verdad? medicinal, Sí, sí. Y sí, incluso están dando cursos ahora sí, para sí, México. sí, 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 yo entiendo que sí, que son un movimiento social. Sí, ok. Gracias. no hay nada. ¿Quién más tiene Profe, preguntas? Sí. sí, nosotros con mi dupla Mm, teníamos pensado, sobre el año pasado nos tocó tratar sobre el racismo en la pandemia, ¿no? mm, Y encontramos dos agrupaciones en Neuquén que diga en Argentina, que una es Agrupación Yango y la otra es Entidad Marrona, mm. eh, que hablan sobre esto, ¿no? Bueno, sobre qué pasa con el grupo de afroamericanos, que es como la idea que se tiene de que no existe acá en Argentina o que desaparecieron. Y ellos Ah, buscan reivindicar exactamente su identidad. ajá. Entonces, queríamos poder hacer el ensayo sobre esto. Le queríamos consultar. Sí, puede ser. La agrupación marrón puede ser. La otra no la conozco. Sí, Y, tienen un trabajo, profe, y es, por ejemplo, son los que llevan adelante lo de la historia, no me sale el nombre, creo que es Remedios, que es de la parte de la historia de la época de San Martín, sí. que bueno, que es es una de las mujeres de la historia que está ahora en la página de Cultura del Gobierno, ¿no? Ah, sí. Sí, entonces es como que está bueno también, tocan esas partes de la historia, pero queríamos consultarlo por cualquiera de las dos. Sí. Mire, yo, como para hacerlo rápido, ¿no? Ustedes igual tienen textos donde van a profundizar estas ideas. Pero yo les voy a leer la definición de movimiento social. Igual ustedes tienen textos donde vieron qué es un movimiento social, ¿no? Dice, un movimiento social es un grupo no formal de individuos u organizaciones que tienen como finalidad el cambio social, ¿no? Eso es, que tiene que ver con eso. Por eso yo les decía, que tiene como propósito la conquista de algunos derechos.
y en función de la definición ustedes se van a dar cuenta qué organización es un movimiento social y qué organización no lo es, digamos, ¿no? Y también en ese sentido de tomar un posicionamiento. Uno dice, bueno, esto es un movimiento social por esto, o no lo es. Porque, por ejemplo, lo que planteó Suyay me parece re interesante a mí. Decir, bueno, esto no lo es por estas razones, ¿no? No necesariamente tenemos que ir por la positiva, podemos ir por la negativa, ¿no? Esto no es un movimiento social por tales razones. Y en ese caso me parece interesante por la discusión en la que se puede entrar. Y ahí también pensar Suyay, al momento de tomar la decisión, cómo transformar eso en un objeto de enseñanza. Es interesante, ¿no? ¿Qué? Digamos, si vas a trabajar eso, ¿cómo lo vas a transformar eso en un objeto de enseñanza? Y eso La no verdad tiene... es que nosotras cuando con el trío nos planteamos, o mamás cultivan, o canabicultoras, sí. y el grupo de los pañuelos celestes, también nos planteamos así como automáticamente cómo meter el tema en la escuela, y la verdad es que los dos van como medio al filo del límite de un montón de concepciones súper arraigadas. Por ejemplo, yo tengo una sobrina que tiene problemas neurológicos y ya hace muchos años que consume cannabis, pero consume hoy a forma legal, antes en forma ilegal. Y está en el filo de eso, de lo que está bien y lo que está mal. El tema de los pañuelos, esto de la concepción. Vos decís, bueno, para un montón de nenes se les conflictó un montón la idea de matar, no matar, si porque es mío yo decido o porque no. Entonces es como que son los dos temas como muy al límite. Pero sí, automáticamente las tres pensamos en la idea de ponerlo en el aula. Bueno, mira, eso que está planteando Suyay me parece re interesante, ¿no? Porque muchas veces un tema simple, que podría ser, por ejemplo, la Revolución de Mayo, ¿no? Vieron que nosotros, bueno, en sociales siempre te toca armar los actos, ¿no? Armarlo vos, que sabés lo que pasó en el 25 de mayo. Como si no deberíamos saberlo todos, ¿no? Pero bueno, como la cuestión de los actos escolares, sobre todo en primaria, tiene como mucha preponderancia, digamos, tiene mucha principalidad en el área de ciencias sociales. Muchas veces se estructura todos los contenidos sociales en función de los actos escolares. Y eso es lo que se da de sociales, los actos escolares y chau, ¿no? Esa semana, y es todo lo que se ve de sociales. Uno podría pensar de qué manera encarar el tema de la Revolución de Mayo y transformarlo en un tema controversial, como le dicen los españoles. Ellos proponen enseñar, o sea que las propuestas de enseñanza, los didactas españoles, ¿no? Santisteban, Pagés, Beneham, etc. Muchos de los que ustedes han leído y leerán en su carrera, que son didactas españoles, ellos proponen esto. Ellos dicen, hay que llevar al aula problemas candentes. En otras palabras, digamos, problemas que interpelen a los estudiantes, que estén vivos. Por eso ellos dicen candentes o socialmente vivos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si yo tengo que llevar un tema socialmente vivo, ¿cómo hago con la Revolución de Mayo? O sea, 1810, hola, ¿cómo hago? Bueno, depende cómo yo vaya a abordar, cómo vaya a trabajar. Si yo trabajo el tema de la igualdad, o si trabajo el tema de, por ejemplo, esto, ¿no? de la desigualdad en torno a la esclavitud, por ejemplo. Si hay esclavitud o no en la actualidad, ¿no? Podría trabajar un tema candente allí, ¿no? O la participación que tuvieron las mujeres, podría trabajar un tema candente. A partir de eso, trabajo la Revolución de Mayo, que pasó, porque comparo periodos, ¿no? Comparo procesos o propongo mirada de ese proceso diferente, una mirada diferente, ¿no? Esa es una posibilidad. Pero esta cuestión de enseñar a partir de problemas sociales relevantes o problemas candentes, que se les llama igual, es una forma de seleccionar, es una forma de seleccionar los temas que yo voy a enseñar o el enfoque que yo voy a seleccionar, ¿sí? De esto habla mucho Beneham, Pagés, sobre todo Pagés, Joao Pagés Blanche, lo quieren buscar, es un
catalán, que se murió el año pasado, muy prolífico en su producción de la didáctica de las ciencias sociales. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Profe, y los grupos ecologistas estos que están surgiendo, por ejemplo, de los jóvenes ecologistas y todo esto, ¿tienen coherencia, tienen una organización, pero no sé si llegan a la categoría de movimiento social? Y lo que pasa es que no toda por eso yo les digo, no toda organización social es un movimiento social. Digamos, qué sé yo, por ejemplo, una comisión vecinal no es un movimiento social. O no sé, las vecinas de hagamos una torta todos los sábados, tampoco es un movimiento social, pero por puede ser una ejemplo, estos organización. pibes que te estoy diciendo yo, son un grupo mega, porque son bastantes, tienen como una personería jurídica, tienen toda una organización. Por ahí no hacen mucho ruido, pero cuando lo hacen se escuchan. Por eso, depende, hay muchos. Hay que ver las características que tienen. Sí. Y también que les pide el ensayo es fundamental, porque esto sí es un movimiento social, ¿no? En función de la categoría, explicar por qué sí, y lo que más importa es cómo transformo esta investigación en un objeto de enseñanza. Y allí lo que necesitamos ver en la escritura es, por ejemplo, qué preguntas, las preguntas que ustedes se hacen en torno a el recorte, cómo recortar esto, ¿no? Las preguntas que se hacen en torno a ese tema. ¿Se entiende lo que digo? Cuando empiecen a escribirlo se van a dar cuenta, que les digo. Arranquen a escribir. Y el 27 me entregan. Y yo les voy haciendo las observaciones. ¿Sí? Y ustedes lo ajustan después. Yo les recomiendo que traten de elegir un movimiento social en el que ustedes puedan emparentarlo o les sirva el estudio de ese movimiento social con el tema que tienen que dar en residencia. De tal manera que vayan leyendo de una sola vez. Digo yo. Yo haría eso. Para ahorrar tiempo. Bueno, ¿qué otra pregunta? Otra consulta. Sí. Buen día. Buen día. ¿Qué extensión tiene que tener el ensayo más o menos? No. Más de 3, menos de 20. para que sea fácil de... No, 5 páginas, 6 páginas. Sí, no tiene que ser demasiado extenso. No hace falta que sea muy extenso. Lo que quiero decir es, más no es mejor. ¿Sí? Con mi dupla ya armamos la red de conceptos. ¿Te la enviamos al mail? Al mail, sí. Sí. Igual yo lo que prefiero es que me manden todos juntos. O sea, hagan la red, todo eso, y escriban, y entonces yo voy corrigiendo. Si ustedes me lo mandan por partes, me resulta difícil hacer las correcciones. Listo, profe. ¿Sí? Bueno. Bien. ¿Y el recorte cómo van? ¿Cómo van con eso? No van. No. Vamos. Leyendo un poco. Van, no van. Bueno, bien. Otra consulta, profe. ¿Le llegó el mail con la planificación? Sí. Ah, bien. Sí. Ahora la miro. Sí, ahora la miro. Ahora la miro, cuando acuerdo con ustedes, me siento, corrijo lo que me enviaron y se los devuelvo. ¿Sí? Así van avanzando sobre eso. Bueno, cualquier cosa me escriben y yo les respondo casi enseguida. Creo que lo mejor es comenzar con la lectura y con la escritura. Arranquen con eso, escriban. ¿No? Si ya entendieron lo que tienen que hacer, escriban. O sea, es simple, miren, ustedes tienen que elegir un movimiento social, explicar por qué es un movimiento social,
las características que tienen ese movimiento y cómo convertirían a ese movimiento social en un objeto de enseñanza. Miren, eso es. ¿Sí? Entonces ahí, cuando ustedes expliquen cómo lo convierten en un objeto de enseñanza, van a empezar a explicar las decisiones didácticas que están tomando. ¿Sí? ¿Por qué eso les parece éticamente valioso de ser enseñado? ¿Por qué con ese enfoque que ustedes van a proponer, ¿no? Digamos, delinearán a grandes rasgos los propósitos de esa enseñanza? Eso es lo que les estamos pidiendo, no grandes cosas. ¿Se entendió? ¿Fui clara? Sí, pero Sí. sé que está bien. Perfecto. Entonces, empiecen, lean, hagan la red de conceptos, que esa red de conceptos es la que después a ustedes les va a permitir decir, bueno, de todo esto que yo leí, de todo este movimiento social con todas estas características, con todas estas implicancias que este movimiento social tuvo en esta sociedad, yo voy a trabajar estos conceptos, estas categorías, así lo voy a transformar en un objeto de enseñanza esto. ¿No? Estas preguntas me permiten a mí hacer este recorte. Eso. Los propósitos serían estos. Trabajar esto. Eso. Y yo después les hago las observaciones para que ustedes vayan ajustando la escritura. ¿Sí? Bueno. Yo esta semana no tengo mucho más tiempo, pero por ahí, tal vez, no sé, ¿ustedes cuándo tienen otros encuentros sincrónicos? Están a full con los naturales, ¿no? Hoy era el recuperatorio de naturales. Ah, ¿recuperatorio de qué? Igual estamos a full con todo, profe. Claro, Sí. y después con la residencia nos juntamos siempre después de horas. Estamos dando residencia. Claro, bueno, bien. Yo lo que les digo es que si ustedes, sobre todo para residencia, ¿sí? Por ciclo, si ustedes necesitan que nos juntemos, por ejemplo, la semana pasada nos juntamos con el segundo ciclo que tenía algunas dudas allí. Para residencia, si ustedes necesitan que nos juntemos el miércoles a la mañana, que tienen práctica, que se juntan con la profe de práctica, ahí pautamos con los ciclos que necesiten, de juntarnos en otro momentito. Yo entiendo que hasta nos podemos juntar así, ¿no? Cara a cara. Bueno, nos juntamos, qué sé yo, en una plaza, no sé si en el instituto podemos, no estoy muy segura, pero y si no, por Zoom, digamos, si no nos queda más cómodo por Zoom, lo hacemos por Zoom. Y vamos coordinando con los grupos. A veces con media hora, 40 minutos, uno se va con una idea clara y avanza sobre eso. Pero bueno, el miércoles lo vemos. Ustedes terminen con naturales y con lo que tienen para hoy mañana, y el miércoles, que seguramente tendrán la cabeza un poco más despejada, avanzamos con el tema de residencia. ¿Les parece? Sí, bien. Bueno, que tengan linda semana. Si no hay más dudas, hoy terminamos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Chao. Gracias, chao.